A ver, hablemos de algo que seguro muchos han visto en la práctica. Un proceso de producción que en papel se ve perfecto. Los gráficos están en orden, todo bajo control, pero por alguna razón sigue sacando productos con defectos. Bueno, hoy le vamos a entrar de lleno a una de las paradojas más comunes y costosas en la gestión de operaciones, porque un proceso que parece súper estable, en realidad podría estar fallando en silencio. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que todo se vea bien en los monitores, en las gráficas de control, mientras que allá, al final de la línea, en la inspección, se están acumulando piezas que hay que retrabajar o, peor, tirar a la basura? Es una desconexión que vuelve loco a cualquier gerente y la verdad le cuesta un dineral a las empresas. Aquí se ve clarísimo el contraste. A la izquierda, lo que todos quieren ver. Un gráfico de control del libro de texto, estable, predecible, sin sobresaltos. Pero a la derecha, la dura realidad. Una pila de defectos y costos de retrabajo. Este es el centro del problema que vamos a descifrar hoy. Y aquí está la clave. Esos costos muchas veces son invisibles en el día a día. Se van colando en los reportes como si fueran, no sé, el costo normal de hacer negocios. Pero no, en realidad son la punta del iceberg de un problema mucho más profundo, uno que se esconde detrás de esa falsa sensación de que todo está en orden. Ok, para entender esta paradoja hay que entender que en todo proceso existen, por así decirlo, dos fuerzas que están constantemente en una especie de diálogo, o a veces en una pelea. Son dos voces. Y estas son las famosas dos voces. Por un lado tenemos la voz del proceso. Esta es la realidad interna, lo que las máquinas, la gente y los métodos son capaces de hacer de forma natural, con toda su variabilidad. Y por el otro lado está la voz del cliente, que son los requisitos que vienen de afuera, las especificaciones, las tolerancias, lo que el producto tiene que cumplir para que sirva. La voz del proceso la medimos con los límites de control. Ojo, estos límites salen directamente de los datos históricos del propio proceso. No son una meta, ni un deseo, son un espejo. Nos dicen, con datos, mira, así es como nos comportamos normalmente. Esta es nuestra variación natural. Y del otro lado, la voz del cliente se define con los límites de especificación. Estos no tienen nada que ver con cómo se comporta el proceso. Vienen de afuera. Son las reglas del juego que pone el equipo de diseño, la ingeniería o directamente un contrato con un cliente. Son el objetivo que sí o sí hay que alcanzar. Muy bien, entonces ya tenemos estas dos voces. ¿Cómo sabemos si están cantando en armonía o si cada una va por su lado? Pues necesitamos una herramienta para medir esa brecha entre lo que el proceso hace y lo que debería hacer. Y aquí es donde entran al juego los índices de capacidad de proceso. Su trabajo no es decirnos si el proceso es estable. Eso ya lo sabíamos por el gráfico de control. Su trabajo es decirnos si esa estabilidad es lo suficientemente buena para cumplir con lo que el cliente pide. El primer índice, el más básico, es el CP. Pensemos en él como una simple pregunta de tamaño. ¿La variación de mi proceso es más angosta que la ventana de tolerancia que me da el cliente? Si la respuesta es no, o sea, si el CP es menor a 1, ya está. Es matemáticamente imposible no generar defectos, incluso si todo estuviera perfectamente centrado. Pero la métrica que de verdad nos cuenta toda la historia es el CPK. Y es la más importante porque no solo mide el ancho de la variación, sino también dónde está ubicada. Porque un proceso puede tener una variación estrecha, pero si está desviada hacia un lado de la tolerancia, igual va a producir defectos. El CPK, en cambio, considera las dos cosas, el ancho y el centrado. Y apunten este número, 1.33. En la industria, este es el estándar de oro. Un CPK de 1.33 es lo mínimo que se acepta para considerar que un proceso es realmente capaz. Si el resultado está por debajo de esto, hay una bandera roja ondeando, por más bonito que se ve el gráfico de control. Esto es lo que se ve cuando las cosas se hacen bien. La curva de campana, que es la voz del proceso, cabe perfectamente y con espacio de sobra dentro de los postes de la portería, que son la voz del cliente. Hay un colchón, un margen de seguridad. Esto es un proceso capaz. Y aquí está nuestra paradoja en una sola imagen. El proceso es estable, sí. La campana es predecible, pero es demasiado ancha para la portería. Se desborda por los lados.
Y cada pieza que cae en esas colitas que quedan afuera es un defecto, es dinero perdido, es un cliente insatisfecho. Bueno, ya entendimos el diagnóstico. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Y esto es súper importante. La solución casi nunca está en que el operador le mueva una perilla. La solución real exige un cambio de chip a nivel gerencial. Esta frase es oro puro y resume todo. Si el proceso es estable pero el CPK es bajo, pedirle al operador que se esfuerce más o que le ponga más atención es inútil. El problema no es la persona, es el sistema. La variación es una característica del proceso tal como fue diseñado. Entonces, ¿cuál es la jugada correcta? Primero, dejar de hacer microajustes manuales que, irónicamente, suelen aumentar la variación. Y en su lugar, tomar decisiones de fondo. Invertir en tecnología que sea inherentemente más precisa. Lanzar proyectos serios de Six Sigma para atacar las causas raíz de la variación. O incluso tener una conversación honesta con diseño o ventas. ¿Son realistas estas tolerancias? ¿Podemos negociarlas? Para que esto no se quede en la teoría, vamos a cerrar con un plan de acción súper concreto. 3 pasos que se pueden empezar a implementar mañana mismo. Paso 1. Auditar. Hay que ir a todas esas líneas que se creen estables y calcularles el CPK. Ahí van a salir los riesgos ocultos. Paso 2. Hacerlo visible para todos. Hay que poner los límites de especificación, la voz del cliente, ahí mismo en los gráficos de control que ve el operador. Que todo mundo vea con cuánto margen real se está trabajando. Y paso 3. Actuar con estrategia. Lanzar proyectos enfocados tipo Lean Six Sigma para reducir la variación en los procesos que más lo necesiten. Así que el gran mensaje de hoy es este. Tener un proceso estable, bajo control, no es la meta final. Es más bien el boleto de entrada. Es el requisito mínimo para poder empezar a trabajar en lo que de verdad importa, la capacidad de cumplir día tras día con lo que el cliente espera. Y cerramos con esa pregunta, para que quede resonando. ¿Vale la pena analizar las operaciones con esta nueva óptica? No basta con la estabilidad. La verdadera excelencia y la rentabilidad se encuentran cuando un proceso no solo es estable, sino verdaderamente capaz.